Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de 5 fotos, una historia por Chaco TV, este encuentro semanal con aquellos que jalolaron y dejaron marcada la historia del deporte en la provincia del Chaco. Hoy nos visita Carlos Alberto Freschi, dirigente deportivo, pero antes de dirigente deportivo, jugador de básquetbol que haya dejado bastante joven, integró planteles realmente de categoría, como en el Hindú después de la década del 60. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a repasar un poco la historia de una familia que hoy escuché que tu papá también jugaba al básquet, ¿no? Sí, sí. Así que de ahí viene la herencia, Sí. como para haber encontrado el gustito. ¿A los cuántos años te sumaste a Hindú? No, desde chico, Hindú de la Avenida Sarmiento estaba a 20 metros de mi casa, o sea que... Que era el patio casi. Sí, era mi patio. Yo y todos los amigos del barrio, todos jugaron en Hindú. Los hermanos Solé vivían enfrente, Chito Roldán, otro gran amigo. Que murió en Los- su pasión, Efectivamente. jugando al básquet. Una familia obligado, eran 3 hermanos todos, viven afuera los 3. Y bueno, ahí comenzamos todo, más un grupete, todos vecinos, Román Bustos, ahí estaba Omar Barrios también. Y bueno, ahí fuimos creciendo. Ahí fueron creciendo y se da la oportunidad de, bueno, de llegar a primera división. No cualquiera llegaba a la primera división de Hindú o de Villa. Eran buenos jugadores, ¿no? Sí, aparte que las distancias entre, por decir, hoy no hay titulares ni suplentes, hoy son grupos que se alternan, pero en aquel entonces A sacar el puesto a uno, ¿no? yo tenía que jugaba, digamos, una especie de suplente de Mito, Uteriño, así que se notaban, cuando yo entraba se notaban todas mis fallas, ¿no? No, pero realmente, claro, todos los equipos eran 6 jugadores, además que los que jugaban, y Sí, los demás sí. jugaban en reserva, ¿no? Sí, pero Hindú tenía, en aquel entonces, por eso siempre insisto yo, que el básquetbol profesional no comenzó en esta última época, en la época de Nasnuden. El básquetbol profesional hace muchísimos años, porque a Mito Uteriño lo trajo el presidente en aquel entonces de Hindú, que era don José Rodríguez. Él jugaba en Don Bosco Claro, y lo contrató para Hindú. O sea que ya era profesional. ya era profesional. Ya era profesional. Bueno, ¿cómo era el básquet de aquel entonces? Pensemos en las canchas, pensemos en el piso, pensemos en que la gente trabajaba, la mayoría trabajaba o estudiaba y no eran profesionales, porque más allá de que alguno Claro, sí, podía cobrar algo, ¿no? Por supuesto. Bueno, era muy competitivo entre los pocos clubes que habían. Hindú, Don Bosco, Villa, el de siempre, el 12 de octubre, Miguel Cané después, Don Orione. En una época que ya la vamos a Don repasar Orione, también, porque era la Athletic época Club. de los norteamericanos, ¿no? Claro. Y bueno, pero eran tanto Villa como Don Bosco e Hindú eran una trilogía que se caracterizaba por los grandes encuentros. Y a cancha llena, a full, ¿no? Sí, porque también hay que convencerse de una cosa, como no había lo que hoy hay para que la gente Bueno, pero pueda... Carlito, hay una cosa también, que a veces hay muchos espectáculos, pero no es que la gente vaya, se perdió esa costumbre Sí, de ir afuera, de salir. En el básquetbol, en las canchas de básquet de aquel entonces, estaba asegurada la presencia de la familia. De los chicos, de las mujeres, de los hermanos, todo el mundo iba a la cancha. Y se caracterizaba el momento porque en esos años cada club festejaba su aniversario con cuadrangulares. Claro, era casi Efectivamente. una obligación. Sí. Digo, cuando uno va a la cancha, por ahí ve las canchas vacías, se le quiere piantar un lagrimón. Y sí, realmente sí. Yo tuve esas experiencias de canchas vacías también, así que, bueno, son épocas y son momentos. ¿En qué momento, hablando de momentos, dejás de jugar? Porque eras muy joven cuando decidiste colgar la zapatilla. Bueno, un poco porque estaba en la facultad en Corrientes, no había puente, Claro. trabajaba, Era la balsa, el vaporcito. trabajaba, tenía un trabajo importante para una firma de Buenos Aires, tomé una gerencia de un negocio
Que hizo historia también. Ya no está más, así que lo podemos nombrar. Efectivamente, sí, Refrigeración Omar. Sí. Estuve más de 30 años como gerente de las sucursales Corrientes y Resistencia. Y bueno, todas esas cosas no me permitían, además de alguna lesión que tuve, que fue fundamental para decir, bueno, hasta acá. Alguna vez me contaste que te tocó reemplazar a un jugador importante de Hindú después de que fueron campeones argentinos del 61. ¿Qué equipo era ese del Y 61? bueno, el famoso equipo de Hugo y Mito Uteriño, José Filipponi, Lischuk, Pablo Lischuk, Rocha, me parece. Ricardo Rocha, Velotti, Un equipazo. un equipazo, un plantel. Fueron campeones Que argentinos. aunque parezca mentira, tuvo un refuerzo de lujo en un cuadrangular que se hizo en Mar del Plata, donde mi gran amigo, después Carlucho, participó del equipo de Hindú porque Mito estaba lastimado y no pudo viajar. Yo tenía en la memoria a Carlos Lutringer siendo técnico de Hindú, pero no lo tenía en la cabeza como que haya jugado en Hindú. Sí, un famoso viaje que tiene un montón de anécdotas. Porque era terrible, ¿no? Donde viajamos con 3 estancieras y un jeep de Pepe Romero, que también era jugador. Sí. Y bueno, con el agua hasta, con Don Perocio y con el agua hasta la mitad de las estancieras. Bueno. Así viajábamos. Esas historias que quedan grabadas. Bueno, vamos a establecer aquí la primera pausa. Cuando volvemos nos metemos en un capítulo que marcó la historia de Carlitos Freschi. Hindú es la base, pero marcó la historia Cosecha. Vamos por la pausa, enseguida volvemos.